Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estés escuchando. Estamos aquí en Cockpit View, podcast número 7. Vamos a hablar de la segunda parte de los circuitos y opinión del futuro de la categoría. Esta vez vamos a continuar desde el Gran Premio número 13, que vendría siendo en el país de Bélgica. Sebastián, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Muy bien, Ignacio, todo bien por acá, muchas gracias, buenas tardes y buenas noches y buenos días también a todos aquel que nos escuche. Estamos en un nuevo capítulo de Cockpit View y como bien dijiste entonces vamos a estar revisando nuevamente lo que van a ser los circuitos de este año 2025 en la Fórmula Uno en la categoría máxima. Y efectivamente nos quedamos en el último video en el Gran Premio de Silverstone ahí en el Reino Unido, ¿cierto? Y el día de hoy nos toca hablar de nuestro querido y lamentablemente intermitente Bélgica. Spa-Francorchamps. Ignacio, cuéntame un poquitito. Terrible la noticia. Creo que son estas noticias que duelen en el corazón, que nos afectan y nos impactan profundamente porque volvemos a establecer la tesis que nombramos en los videos pasados, básicamente que la urbanización nos está quitando lo permanente, e incluso al nivel de quitarnos la historia, porque Bélgica es un circuito que estuvo incluso en la primera temporada de la Fórmula Uno, imagínate. Más ¿Eh? allá de la historia, en el trazado en sí, una joya. Todos los pilotos dicen que es maravilloso pilotar en estas curvas rápidas de Bélgica, pero que lamentablemente no pudo actualizarse a la Fórmula Uno moderna. Bélgica hace 2 años atrás hizo remodelaciones, hubo cambios en las gradas, pero básicamente creo que el conflicto principal es el acceso y la dificultad que tienen los usuarios para acceder a este lugar. Sumado también a que no pagan tanto, entonces, si podemos obtener otras locaciones que puedan cumplir con esos requisitos de forma más correcta y beneficiosa para los intereses de la Fórmula Uno, vamos a ir viendo que algunos clásicos incluso pueden llegar a desaparecer o caer. Lo más probable que Bélgica se pueda intercalar con Holanda. No tenemos ninguna información concreta, pero incluso pensando en que Holanda le queda un año más, puede ser que quizás ni siquiera Holanda renueva. Así que va a estar súper complejo este tema. Em, Uno de los trazados más icónicos, ya Urruch, una curva que todos la encontramos impresionante, dadas sus Es características. preciosa, es ¿Sí? preciosa. Em, pero sí podemos comentar de Bélgica que no da tan buenas carreras. Eso es un tema de que no hay tanto, No, no hay bueno, como tanto adelantamiento, es un circuito que era complejo. O en efecto que todos se pasaban en la recta principal después de Urruch. O no había tantas carreras tan buenas. Pero sí, para mí lo personal es historia y uno de los circuitos permanentes únicos que debe estar siempre en el calendario. Así que mucho, mucho dolor, mucha pena por esa decisión de la Fórmula Uno que se mantenga de forma intercalada. Así que bien, coméntame tu impresión ahora, Sebastián, de Bélgica. ¿Qué te parece a ti? bueno, voy un poquito a la par con tu pensamiento en este caso, Bélgica, como siempre icónico, como bien decía, fue partícipe, ¿cierto?, también de la primera temporada de Fórmula Uno que viene desde los inicios acompañando a la Fórmula Uno. Lamentablemente, por malas decisiones, quizá, no sé, tanto de la Fórmula Uno quizá como de la dirección local del circuito, nos lo van a estar intercalando. ¿Cuándo qué año es? ¿Va a ser el primer año que se va a desaparecer, por así decirlo, del calendario? Si no me equivoco, está ¿2026? 28 y 30. 28 y 30 están activos y creo que 29 y Y 29 no, y 27. 29 y 27 puede ser que no esté activo. Si no me Ya, equivoco, mira, a ver. efectivamente. Sí, Sí, a ver vamos si mientras tanto me lo sé confirma que los Ignacio, números entonces, pares, claro. sé que los números pares estaba Bélgica y los números impares no estaría Bélgica. 28 y 30 Ya. estaría. Ya, bueno, ahí entonces, bueno, lamentable el tema de Spa-Francorchamps, ¿cierto? Un circuito que siempre, bueno, generalmente daba ciertas emociones, ¿cierto? Recordamos por ahí un adelantamiento, entre comillas, doble de Mika Häkkinen a Schumacher con un doblado metido entre medio, un bonito sanguchito ahí que se la ganó. Y también tenemos carreras muy buenas como esa y también tuvimos
un adefesio de carrera. Recordemos ese año 2022, si mi memoria no me falla, 2021, cuando lamentablemente no tuvimos carrera gracias a la lluvia, la mala filtración de agua del circuito no ayuda. Se termina golpeando Lando Norris en una clasificación, ¿no? Sí quedó la tremenda, tremenda embarrada. Así que lamentablemente nos vamos a quedar sin Spa-Francorchamps de manera intercalada durante Sí, los próximos 2 años. de manera intercalada. Y Bélgica tiene contrato hasta el 2031. Así que ahí ya Ya. después se va a negociar nuevamente su estadía en la categoría, si vuelve a ser un circuito permanente anual o si vuelve a ser intercalado. Bueno, Bélgica, hablemos de los 3 puntos que generalmente evaluamos. Pues, trazado, maravilloso, espectacular, Ujú. 5 estrellas, ¿no? Espectacular. ¿Ah? Sí. Sí, 10 de maravilloso, 10. espectacular, Igual. 10 de 10. Carreras en el circuito, ahí podríamos ponerle yo pondría de Un 5, mira, 4. del 1 al 5 un 3, ¿no? Por ahí Ah, ya. Ya, sí. pongámosle un 3, ¿no? Está como el medio, ¿no es cierto? Yo le colocaría un 2 del 1 al 5, pero ya, dale. Ya, un 2 claro, tú lo punteas como. Ya. Y ¿se queda o no se queda? Circuito que se queda, para mí 5 estrellas, totalmente. Incluso debería estar Sí, de todos todas los maneras. años, así no debería ni siquiera pensarse en reemplazar el Spa, porque en realidad es maravilloso. Sobre todo que tiene Sí, de todas maneras. configuraciones únicas, configuraciones únicas y se valora mucho eso que te deja una particularidad. Por otro lado, también la locación es maravillosa, los cambios de elevación que tiene el circuito, las curvas rápidas, esa curva rápida de doble vértice en el segundo sector. No me recuerdo el Sí. nombre, pero esa que en los monoplazas de 2020 pasaba ahí a fondo, que ahora se tiene que levantar un poquito, pero no, tiene muchas pasadas espectaculares. Tiene muchas pasadas Sí, espectaculares. no, que es un circuito hermoso en cuanto al trazado, la manejabilidad, por lo menos, obviamente uno que corre en Sim Racing, es precioso, es rico. No sé cómo más alabar al circuito de Spa-Francorchamps, ¿Te así gusta que el cambio de la parada de autobús, por ejemplo? A mí me gusta eso sí, la configuración más antigua. Creo que me gusta atacar yo además a también esas chicanas. creo, exactamente, sí, yo también creo que fue un error ahí ese cambio, pero bueno, ya para la configuración de los monoplazas que tenemos hoy día, la verdad que me parece que dentro de todo fue un cambio acertado. Sí, en cierto punto se busca un punto de ataque o de adelantamiento en esa chicana antes del pit lane. Bien, Exactamente. bien, pasamos ahora al siguiente circuito. Bueno, acá vamos a hablar del Gran Premio de Hungría, el circuito de Hungaroring. Húngaro Ring. Ya, así que ahora comienza tú, vamos a ir alternados. Así que, ¿qué te parece? Dame todas ahora tus impresiones, Sebastián, de Hungría. Mira, la verdad es que Hungría lamentablemente es conocido como el Mónaco Grande, por así decirlo. Lamentablemente también pasa exactamente lo mismo que Mónaco. Calles muy estrechas para los autos tan anchos que tenemos como el día de hoy, ¿cierto? Lo veníamos comentando en el último video, donde los monoplazas son demasiado anchos para poder realizar intentos de rebase, especialmente en el sector número 2, si mi memoria no me falla, que es donde tenemos esta serie de curvas de izquierda a derecha, ¿cierto? Ujú. Donde generalmente uno podría llegar a intentar meter un auto en paralelo, donde claro, hoy día es posible, pero tienes que levantar en demasía y tienes que pasar con mucha precaución. Sin embargo, ya las configuraciones de los monoplazas del día de hoy no lo permiten por sus grandes dimensiones. Así que generalmente también me parece que el Húngaro Ring es un trazado muy bonito. Sin embargo, me parece que no está bien adaptado para la Fórmula 1 de hoy en día. Perfecto. Sí, en lo personal ya es como una cita clásica. Considero que es un circuito diferente. Tiene esas características como tú nombrabas del cartódromo de la Fórmula 1, pero siento que tiene como eso rico. Así que en realidad tiene que haber harta ay, se me abrió la palabra, como Marta maniobra. Se me traba. Tiene que uno Maniobrabilidad. claro, bla, 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 bla. Ya, vamos Eso de nuevo. mismo. Eso mismo, sí, pues uno tiene que aplicar harto ahí, sobre todo con el segundo sector, donde hay harto cambio de dirección, harta curva. Es cierto que es un circuito interesante, la verdad. Mira, el primer sector tienes la salida, donde después hay una curva en bajada, con una salida bastante amplia. Hay unas curvas rápidas y bien interesantes. No sé, yo encuentro que es un circuito bueno. El problema sí que tiene eso, claro, que siempre ha sido difícil de adelantar, dadas sus características y condiciones, ¿ya? Pero en lo Exactamente. personal me gusta ese carácter que tiene, ¿ya? Cuando uno lo analiza dentro de lo que es manejarlo en el Sim Racing, claro, es un circuito donde las carreras son súper interesantes porque son muy técnicas y muy apretadas. ¿Te das cuenta? Y uno básicamente en Hungría lo que está esperando es que el otro
o bloquee o cometa un error para poder ganar como esa posición. Es un circuito donde puede estar muchas vueltas haciendo presión porque se generan esos trenes que son súper interesantes y en lo personal creo que a mí me gusta cómo correrlo, tiene como esa intención así. Sobre todo también que ahí hay cambios de clima. Entonces también las Mm. carreras en la Fórmula Uno se van haciendo interesantes porque generalmente Hungría deja ciertos accidentes y cosas que después se producen. Ese pica en Básicamente, claro, hay ciertos circuitos que por su ubicación, fecha y climatología ya tienen un factor que siempre en Hungría vas a considerar que puede caer alguna agüita. Entonces, esa agüita siempre da como eso, porque ahí también lo salva un poco el circuito y es cuando podemos ver algunas carreras con historia. Lo otro interesante de comentar en Hungría que ahí generalmente han ganado muchos rookies que su primera victoria, dadas las características del circuito, a veces se ha dado que ciertos pilotos han podido ganar. Alonso, por ejemplo, Ocon ganó su primera victoria también Con- acá en Hungría. Piastri también, que ganó su primera victoria acá en Hungría, si no me equivoco. ¿Ya? Y bueno, comentemos un poco datos de Hungría, pues ahora que Hungría tiene contrato hasta el hasta el 2031. 2032, ya, súper, súper seguro Hungría, súper seguro. Hay que entender también que, claro, dentro de las características geográficas y condiciones del país, Hungría, ir a Budapest es un lujo, ¿se entiende, no es cierto? Sí, Sí, estamos hablando de una de las capitales más lujosas como de Europa, todo, entonces por eso también ese gran premio tiene mucho, tiene eso. Hay cosas que el usuario no puede ver de las locaciones cuando no viaja a todos los lugares, porque hay estas locaciones que van representando también ciertos contextos sociales que va haciendo que la Fórmula Uno también participe en esos lugares. ¿Ya? exactamente, y si me permites el lujo, ¿cierto?, de poder complementar un poco la información, a pesar de lo lujoso que puede llegar a ser, ¿cierto?, llegar hasta el Húngaro Ring, estar en Hungría, ¿cierto?, obviamente el paisaje que lo rodea es precioso. Sí. Además, también es uno de los circuitos con las entradas al circuito, ¿cierto?, más baratos del calendario. Sí, 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 pues son. Oye, un día voy a hablar de eso, los precios, la entrada y todas esas cosas. Pero Sí, no, claro, porque entre Miami y Hungría hay como 10 gran premios de diferencia. exactamente. Claro, sí, Hay, sí. hay una Abu Dhabi de diferencia. Claro, hay como 10 gran premios de diferencia en precio. Eso es interesante también. Es que también hay que entender que todo es money, si al final todo es plata, todo es plata, todo esto se va viendo en que es plata. Y eso también nos da mucha pena de que se vean afectados ciertas decisiones por temas económicos más que deportivos. Y eso es lo que vamos viendo también en la integración de esto. Por ejemplo, Liberty Media ha hecho crecer la categoría, ha aumentado el interés de muchas personas, hace muchas gestiones en redes sociales que se hacía antes, la Fórmula 1 era muy hermetista, pero en este contexto ahora también podemos pasar al extremo de que esas necesidades de solo dinero nos produzca también que la competición pura se vaya desvirtuando y se vaya trasladando más a espectáculos que no tienen mucho sentido con la Fórmula 1. ¿Ya? Exacto. Ahí está el equilibrio que después tiene que aprender a mejorar, porque pasa muchas veces que uno ve las parrillas en esos lugares de Miami y la gente en realidad le gusta el show, no la Fórmula 1. ¿Ya? Exactamente. Y bueno, Gringolandia también está muy acostumbrada a vender un show más que un concepto deportivo, si hay que ver cómo se maneja este tema en otros deportes, ¿ya? Mira, Ah, es curioso, ¿ah? Nadie, absolutamente ninguno de los dos mencionamos Estados Unidos, pero los dos sabíamos que íbamos para allá. A ti te estoy hablando, Las Vegas. sí, no, yo por lo personal no soy tan crítico negativo de Las Vegas, de otros circuitos de Estados Unidos sí, así que ya vamos a ir llegando ahí. Bueno, hagamos entonces la votación con las 5 estrellas para que tengamos Vale. ahí como de Budapest. Bueno, Budapest en cuanto a lo que es el circuito. Para mí es 10 de 10. un circuito, le dicen 5 estrellas, me dice 10 de 10, como la cuestión. Ah, perdón, ya. Pongámoslo en la misma Bueno, magnitud, po. Sí, po, pongámoslo en la misma magnitud, le dice, entonces ya, po. Cinco ya vale. estrellas, entonces 5 estrellas, Sí, mira. 5, 6. Yo le pondría 4 estrellas, así como tipo porque me gusta igual, a pesar de ser un circuito que tiene poco adelantamiento, es bastante trabado, es particular. Tiene como cosas muy particulares, como que te deja algo de que aquí se corrió en Hungría, es Hungría, ¿me entiendes? Entonces eso lo encuentro bien. Exacto. Y siempre voy a valorar de mi parte los circuitos permanentes positivamente. De ahí, Ujú. las carreras en Hungría. 3. Ay, es debatible, ¿no es cierto? Pero tengo como recuerdos frescos positivos del último Gran Premio, la verdad. El choque de botas, la pelea de Alonso con Hamilton partiendo solo, Verstappen y recuperando desde atrás. Como que siento que en Hungría por lo menos pasan cosas. La carrera anterior no fue Exacto, se mala, da no un fue poco más mala. de dinamismo a la Claro. carrera.
Sí, siento que a pesar de ser un Mónaco, son mucho mejores las carreras que en otros circuitos. Sí, Porque como que el clima ayuda mucho también ahí. Por ejemplo, la carrera pasada hubo harto salseo con el tema de Norris Piastri y las órdenes de equipo. Entonces, como que por lo menos hay algo que hablar cuando sea un día, ¿me entiendes? ¿No? Siempre como que deja algo de exacto. hablar. Sí, sí, bien. Y bueno, nuestra opinión tiene que mantenerse. Sí, por supuesto, un día Sí, tiene Todos los circuitos permanentes, la verdad, yo siempre voy a decir que se sí, de todas mantengan. maneras. Hay que cuidarlos, man, hay que Excepto, cuidarlos. excepto el siguiente, ¿ah? Excepto el siguiente, personalmente no me gusta. Ah, mira qué interesante. Ya me toca partir a mí, si no me equivoco, con Holanda. ¿O no? Ah, no, te toca partir a ti con Holanda. No, no, yo partí Hungría, te toca. Ya bien, voy yo con Holanda. Bueno, vamos a hablar de Holanda. A ver, este circuito, cuando se integró era bastante como desconocido porque no, tenía una historia como muy pasada. La verdad, no había como recuerdos más allá de carreras de los 80 que ni siquiera uno estaba vivo. Entonces fue como algo que apareció ahí y que para mí fue genial. Me encanta la peraltada, me encantan los cambios de elevación que tiene, me gusta esa particularidad que tiene este circuito. Siento que es como un circuito súper único. Y eso en lo personal se agradece. La persona que crea este circuito, que también va a ser el creador del circuito de Madrid, tiene este tipo de cosas, porque Madrid también tiene una peraltada, tiene estos movimientos de ángulos de fuerza G hacia la izquierda, a la derecha, a medida que se van pasando en curvas. Para mí, el personal es un circuito muy bueno, así encuentro muy bueno, así muy entretenido de manejar, ¿ya? Lo otro también tiene factores como climáticos, sí, la casa de Max Verstappen ahí también, por eso también eso lo ayudó a poder reintegrarse ya diciendo Max campeón, pero siento que ha sido de los pocos circuitos que se han integrado permanentes en los años 20 que ha sido un aporte, porque creo que si revisamos, no, es el único permanente que parece más circuito, porque el otro creo que es Qatar, que ya tiene forma como de permanente, pero que es un circuito moto y que no penaliza tanto Ujú. por el asfalto que hay en todos lados, pero si analizamos la parrilla, es el único circuito permanente que creo que se ha integrado después de los 20, ¿cachai? De los años 20. Claro. ¿Ya? Y que, Sí, que mira, creo, y que creo que personalmente. también, espérame, y creo que también está peligrando ahí un poquito su permanencia. ¿Ya? Sí. Cuéntame un poco ahora si tus impresiones. No, mira, la verdad yo encuentro que sí tiene bastantes cosas buenas, por ejemplo, esa peraltada que menciona, ¿cierto?, del último sector, me parece un trazado bastante interesante dentro de todo. Sin embargo, por ejemplo, por una cuestión estética y no sé, tengo como esta pinita clavada con el circuito de Sandboard que no termina de encajarme. Claro, si bien es cierto, termina siendo uno de los circuitos que son circuitos permanentes, ¿cierto?, que no son urbanos, que se ha ido adaptando y que obviamente gracias a Max Verstappen también ha logrado atraer un poco más de público. ¿Por qué? Porque es de la casa del campeón del mundo y todo lo que tú quieras, pero las carreras ahí terminan también, encuentro yo, por lo menos siendo relativamente sonsas, respecto a esto que uno busca generalmente en la Fórmula 1, que sean zonas de ataque. Yo creo que las zonas de ataque que se buscan en la Fórmula 1 no corresponden, por ejemplo, a lo que es el circuito de Sandboard, porque obviamente no tenemos lugares de adelantamiento que sean demasiado claros, más que la recta principal, que es donde tenemos la zona de DRS. Sí, es cierto, tenemos otra de zona de DRS, pero no alcanza uno a poder adelantar en esa zona. Entonces, básicamente, casi exactamente lo mismo. Más que nada sirve para poder acercarse al piloto de adelante y poder intentar atacar en la recta principal. Sin embargo, me parece que es como que tiene mucha cosa al del circuito de Sandboard. Ujú. Sí, bien. Eh, Comentemos ahora un poquito, bueno, ¿hasta cuándo tiene contrato? Mira, Sambor es uno de los que va a estar, yo creo, ahí súper en la pelea, ya que tiene contrato hasta el 2026, ¿ya? Sí. O sea que le quedan 2 años más y yo creo que ahí lo más probable es que empiece a intercalarse o con Bélgica o con otro país o incluso pueda salir incluso del calendario. Porque pongamos ahora que Max no está siendo campeón 2025, 2026, quizás también baje un poco el hype y cueste más mantener un contrato. ¿Ya? Eso va a depender. Hay que ir viendo después qué puede negociar el circuito de Países Bajos. Por ejemplo, también aquí cuando miramos la tabla de uno que hablamos anteriormente, que no conversamos de ese dato, Imola tiene hasta el 2025 contrato, o sea que es el último año, este año de Imola. De verdad que comentamos que era súper Exactamente. probable que Imola no renovara, ¿ya? De los que están más ahí vamos a comentar después porque aparecen más adelante en el video. Bueno, por mi parte entonces, vamos a hacer una votación de qué nos parece Holanda, po. Bueno, carreras en Holanda, ahí sosas, yo creo que 3 de 5, 3 de 5, 2 de 5 incluso. Le doy un 2.
¿sí? Desde lo que es el circuito, a mí me gusta un 5 de 5. Me gusta el circuito, creo que No, yo personalmente le doy un 3. me gusta el circuito y Aprobado, pero hasta racuñando. y después debería mantenerse Sambor en el calendario. Desde mi perspectiva, sí, debería mantenerse en el calendario. Cuidar ahí los circuitos permanentes y sobre todo esos circuitos que todavía pues, tienen cosas que otros no tienen, una buena peraltada, cosas que se han ido perdiendo por conceptos de seguridad que a veces ni siquiera Claro, entendemos, ¿me entienden? A veces ni siquiera entendemos, porque para correr al lado de un muro sí, pero para hacer una peraltada no, ¿me entienden? Como que... exacto. Entonces eso es algo que vamos viendo, pero me gusta eso, me gusta esa particularidad, me gusta que te deja algo como único, ¿ya? Personalmente, encuentro que si bien es cierto, debería quedarse por ser un Ujú. circuito permanente. Creo que no me dolería que lo sacaran. Perfecto. Bien, comenzamos ahora a comentar sobre Monza, Italia. Te toca partir ¿Qué aquí, se puede? te toca Me partir toca a acá. mí. Me toca a mí, me toca a mí. Lo siento, tengo que darle la introducción al Coliseo de la Velocidad. Monza tiene que estar siempre en la casa de Ferrari desde cierto punto de vista, ¿cierto? Eh, y bueno, obviamente el circuito donde una mayor velocidad punta alcanzan los pilotos, sobre todo en esa recta principal con DRS llegando casi hasta los 350, 360 en algunos casos, dependiendo de la configuración con el DRS. Así que obviamente cuando uno va a buscar Fórmula Uno lo que busca es velocidad, lo que busca es el rugir del motor. Entonces me parece que Monza en realidad podríamos realizar una lista enorme de las cosas bonitas que tiene. Podríamos hablar de sus alrededores, que es precioso, ¿cierto? Podemos hablar de la primera curva, que es una chicana, que es más estrecha que la zona del castillo de Azerbaiyán. Podríamos hablar de la ex curva peraltada, ¿cierto? De la última, bueno, cuando tenía esta curva peraltada, ¿cierto? Y después la quitaron. Eh, es precioso el circuito de Monza, así que personalmente dámelo siempre. Carreras generalmente son entretenidas, siempre dejan algo. Sí, bueno, Monza es un clásico, que básicamente tiene que haber una carrera en Italia. De lo personal, siento que es un gran circuito para las carreras, bastante simple, incluso más simple que Red Bull Ring, por ejemplo, en tecnicidad, porque es más plano, ¿ya? Sí, Eh, pero creo que también Monza tiene ese hype. Es que cuando hablamos de circuito, Monza en efecto no es un gran circuito. Porque no, tampoco el efecto del DRS es muy grande, tampoco hay mucho adelantamiento. Uno podría pensar, oye, el templo de la velocidad, adelantamiento uno tras otro, no. Si tú analizas la última carrera, no hubo mucho adelantamiento. Acortaron el DRS, con suerte pelearon el podio los dos Ferrari, si no te acuerdas. sí, Entonces, también en ese sentido, claro, si tú ves como circuito, no es algo fabuloso ni grandioso, pero sí es grandiosa la historia y el compromiso que hay emocional con Monza, ¿ya? exacto. Y Pasa, que pasa un poquitito lo mismo que pasaba con Australia, ¿no? claro, Ese no, toque pero en este nostálgico. sentido, que en este sentido no, es para mí otro nivel, po, porque aquí es como la historia misma del automovilismo, hay otra esencia en Monza, pensando que Monza es un circuito permanente, Australia igual es un semipermanente, ¿no? Entonces Melbourne después Exacto, funciona, sin, acá no, pues está funcionando todo el año Monza. En lo personal, claro, es algo que no tiene que moverse. Lo que sí me delata, eso sí, que en realidad en Italia hay muchos buenos circuitos, incluso ese es lo fome, ¿cachai? mm, Como Monza es tan fuerte, a veces se pierden otras locaciones también, como se va a perder Imola, como se pierde Mugello, como podemos también nombrar otras locaciones más que podemos nombrar, pues, Misano, etcétera, que se ven en otros tipos de categorías. Entonces también, en efecto, claro, Monza es tan fuerte que no se puede como cambiar, ¿ya? exacto. De ahí también, carreras, buenas carreras, harta historia, el público fabuloso, eso es lo que hace Monza, es una fiesta, ese podio, weón, cuando estáis ahí en el podio y se ve todo vestido de un mar de rojo, eso es lo que hace Monza fabuloso, porque cuando hablamos del circuito, sí, Exacto. weón, es un Red Bull Ring bastante simple, cumple y no hay mucho que como que debatir ahí, pero sí, bien, bien, Monza creo que es una de las carreras que uno debería también tener la posibilidad de ir a vivir en vivo, así vivir esa energía tifosi en su máxima expresión, ¿ya? Claro, yo creo que en este sentido, a nivel y únicamente hablando de la Fórmula Uno tiene como esa misticidad tan clásica como la tiene Mónaco. Claro, como tiene Mónaco, Silverstone, Bélgica, que son como los Suzuka, que son como los circuitos más icónicos. Exactamente. Bien, cuando hablamos entonces ahora de Monza en cuanto a circuito, bueno, 5 de 5.
No, no Sí, hay 5 mucho de que 5. debatir, no hay mucho que debatir. En efecto, podría ponerle quizá un punto menos porque el circuito tampoco es como la gran cosa, pero sí en efecto lo que tiene es que está hecho para eso, tiene como una esencia. 5 de Exacto. 5 carrera ahí, bueno, siempre agradable ver la fuerza tifosi ahí, 5 de 5 y que es que no es muy debatible, por eso no te estoy como dando mucha y que se quede claro, No, pues mira, no, yo por no, carrera le daría 4. ya, 4 perfecto, bien. Y de ahí, claro, que se quede, o por supuesto que sí, pues, dedito arriba todo el Sí, rato, por supuesto, que se mantenga por siempre supuesto. Monza y siempre va a estar igual, pues Italia es una potencia. ¿Hasta cuándo tiene contrato Monza, Ignacio? Veamos hasta cuándo tiene contrato, hasta el 32.024 de millones de años. A ver, no, Monza. Oye, hay que recordar también que una vez no fue el Gran Premio de Italia, ¿eh? Monza en un momento perdió Ya. esa denominación. Mira, veamos, Italia, hasta el 2031. Así que Ya. todavía le quedan más de Todavía tenemos 6 años todavía seis para años de poder disfrutar Monza y Monza. de ahí yo creo que van a sumar unos 10 añitos más, porque así funciona. Mm. Pero bien, 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 no, Monza ya. Me toca ahora el circuito, la fecha número 17 de la Fórmula Uno. Vamos a hablar del Gran Premio de Azerbaiyán, que se movió de estar en la cuarta fecha, ahora la fecha 17 por temas más de ahorros y cosas energéticas. Desde mi perspectiva, este es uno de los circuitos más reemplazables, ¿ya? Desde mi perspectiva, es uno de los peores circuitos que tiene la Fórmula Uno, sobre todo por su configuración. La verdad, no ofrece algo que sea agradable o particular, puras curvas de 90. Lo único interesante quizás que es como particular el castillo, pero que tampoco representa algo que sea más allá de ver bonito el castillo en ese punto. Malas carreras las últimas, más de 3 años que viene haciendo carreras pésimas, la verdad, pésimas carreras. No hay degradación, no hay desgaste, no hay adelantamiento, no hay choque, ¿me entendí? No hubo ni safety car, nada en las últimas carreras. Se disfrutó un poquito algunas carreras porque y se infló harto el circuito porque ganó Checo Pérez unas carreras, entonces como que entró en el hype ahí de que Baku, el rey de las calles, todas esas tonteras que no tenían ni un fundamento. Y de ahí también hubo también unas buenas carreras cuando empezó el circuito sacó buenas carreras, 2017 y cosas así, pero se ha salvado por más que nada por safety car en las últimas vueltas. Si tú analizáis, las buenas carreras han sido como por eso y no. La verdad, en lo personal, en cuanto a lo que es el circuito, no, mal, 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 mal. Pero bueno, creo que Tilke en su imagen de 90 grados para todo trató de acomodarlo lo mejor posible en ciudades. Por lo tanto, también hay que entender que estas ciudades son muy emblemáticas, muy antiguas, entonces es muy difícil hacer algo ahí, nada, pues uno se tiene que adaptar a lo que tiene, ¿no? Pues imagínate que el castillo es antirreglamentaria esa curva, o tiene el ancho que hay, que es de 7 metros, es menos de lo que debería, si no me equivoco, por no debe haber menos de 10 metros una curva, si no me equivoco Una por curva, sí. reglamento. Y eso tiene 7, imagínense, ya para poder meter un gran premio ahí, que los ingenieros ahí mentales tratan de decir, ya, como sea, hay que meter algo acá porque acá se paga bien, vamos a meter este mamarracho circuito que en realidad es una bosta. En lo personal, creo que es uno de los peores circuitos que tiene la categoría. Porque, por ejemplo, en el que viene después, yo encuentro que Singapur es mucho mejor. Pues Singapur tiene algo más. ¿Me entiendes? Porque para que no se entienda que uno puede decir, entonces todos los que son así, no. No, pues Singapur funciona diferente, ¿cachai? Que Azerbaiyán. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido. Azerbaiyán, uff, desde mi punto de vista creo que es lo más reemplazable que hay y voy a mirar al tiro cuántos años le quedan para ver si podemos buscar otro circuito mejor. Vamos a ver. 2026. Queda este año y el próximo. O sea que si Azerbaiyán no se saca buenas carreras, va a estar difícil. Y creo que hasta emitir un sprint. Qué malas, si fueron súper malas, sí, súper malas. Súper malas las carreras que hubo en esa época. Y eso puedo comentar. De ahí más que no tengo mucho que decir. No, Azerbaiyán creo que es súper, que pase rápido, reemplazable. No tengo como mucha opinión. Cuéntame tú, pues, ¿qué opinas y Yo, cuál es tu visión de Azerbaiyán? Yo concuerdo un poquitito contigo en el sentido de que es una de las carreras más reemplazables del calendario. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, obviamente, poniendo a prueba un poco lo que es la capacidad del circuito, yo creo que puede dar para mucho más. Yo creo que son los reglamentos o sea, las configuraciones de los monoplazas los que hacen que sean carreras un poquitito más planas, que no haya muchas peleas en pista, porque claro, contamos con dos zonas de DRS donde no son precisamente cortas, por ende la posibilidad de un adelantamiento es mucho mayor en comparación a la mayoría de los circuitos. Estas curvas en 90 grados que mencionas tú, yo creo que da para poder realizar, por ejemplo, un adelantamiento, para poder realizar un paralelo, y no solamente en curvas donde tenemos las zonas de DRS, sino también en curvas donde no las hay, por ejemplo,
al final del primer sector y en el inicio del segundo, que esta zona de curva lenta, ¿cierto? Antes de entrar al castillo, yo creo que se puede realizar movimientos de adelantamiento, por ende me parece que es un buen circuito con mucho potencial, o bueno, un mal circuito con mucho potencial de realizar un buen espectáculo. Uf, pero ya, mal circuito con mucho potencial. Pero los Sí. últimos 2 años, 3 años, ¿dónde ha estado este potencial? No, claro, es que resulta que Claro. las reglamentaciones de la Fórmula Uno en este caso, donde tenemos A ver, pero espera, espera. una Pero gran pongamos diferencia que, pongamos que ya el tamaño y todas esas cosas, pero ha habido Fórmula Uno parco, como para decir, oye, ha habido batalla, como para decir que pudiera dar un poquito más de espectáculo. Porque claro, la única forma de salvarlo sería ya, ajustemos 100 metros más el DRS para que se pueda adelantar la recta principal, que también el año pasado, si no me recuerdo, lo acortaron. Entonces, Sí, efectivamente lo en cortaron. ese sentido, claro, sí, creo que está bien que siempre se utilice el factor así como de las reglamentaciones, pero hay que ver qué está produciendo realmente, porque realmente los últimos 2, 3 años no está produciendo nada. Pero resulta que llevamos ¿cuántos años con con las reglamentaciones actuales? Ponle tú que En más de 10 Azerbaiyán que, hubieron buenas más de carreras. 10 que, pero hubieron buenas carreras por safety car igual, pues. Cuando ganó, que nos quedan así, por ejemplo, las últimas vueltas que los dive bomb de Ricardo, que hubo ahí, safety, ¿te acordás? Sí, Después la carrera que ganó Pérez, porque el Hamilton se pasó Hamilton se pasa. y el Verstappen pinchó, porque pongamos que el Verstappen no hubiera pinchado, ¿me entendés, no? Claro. Que era lo más normal, pues es raro, es súper raro que pinche, pues, porque eso es raro, ¿no es cierto? Ya. Oh, la carrera ha sido mala. Sí, Entonces uno no, de dice, todas no, no, maneras. no, no, no estamos salvando, si eso es el tema. Y era heavy porque antes había una predisposición más positiva a Azerbaiyán, si los últimos años han sido muy malas carreras ahí. Sí, po. No, si yo no estoy diciendo lo contrario, por eso mismo te digo, o sea, viendo que anteriormente han habido buenas carreras en Azerbaiyán, entonces, ¿por qué no pensar que puede seguir dando buenas carreras? Si bien es cierto, lo vemos en la realidad en los últimos 2, 3 años, los últimos 2 o 3 grandes premios, ¿cierto? Han sido un bodrio, no te lo niego, no te lo discuto, ¿cierto? Donde lo más emocionante que pasó fue el choque entre Pérez y Sainz, eh, pero hasta por ahí nomás. Pero claro, dándole un poco y dándole un poco de paciencia, ¿cierto? A Azerbaiyán yo creo que tiene una pista que podría ser potencialmente una carrera entretenida. Mm. Pues las calles son anchas, bueno, la zona de DRS, justamente el espacio que tienen en las curvas, especialmente en el primer sector. Entonces, me parece que da para poder hacer algo más, pero claro, de repente quizá la competencia entre los autos, obviamente, de repente hace que también sean carreras lineales, porque obviamente el de atrás no puede alcanzar el de adelante. Ujú. Mira, vamos ahora a hacer el análisis, hagamos el análisis ahora del circuito. Ya, circuito, de mi punto de vista, Ah, yo le pongo un 3. 2 de 5, 1 de 5, así, 1 de 5 Ya, incluso. yo le pongo Uno, 3. uno, yo creo que este es el menos particular y el más como una caja de ratón, así, como cuadrada. 1 de 5. Las carreras, 2 de 5 también, por mi parte. Sí, ahí ya sí te la doy, 2 de 5. 2 de 5. Y se debería quedar, por mi parte, no, creo que en 2026 ya Baku debería dar posibilidad. Prefiero que cambien otro de estos urbanos por Baku, ¿cachai? No sé, de verdad. O no, Claro, que no me metan más urbanos, por último saquen los malos, pues. claro. ¿No? Pero No, ahí también, ahí me pero parece, me pasa lo contrario con respecto a Países Bajos, por ejemplo, que mencioné que no me duele si se va, en este caso no me duele si se queda. ya, a mí me valdría si se queda y me agradaría que se vaya, por ejemplo. Claro. Ya, y veamos así, desde tu perspectiva, ¿negocia o no negocia Azerbaiyán? ¿Cuántos años más le dan? ¿3, Eh, 5? Yo creo yo que creo que no. por lo menos unos 3. Yo creo que también unos 3, no más, no creo que 5. No, sería una jugada arriesgada. Sí, la verdad, como que ahí siento que. Pero que yo creo que igual lo van a tratar de mantener por la locación, como que ir a Sí. más lugares que suenen atípicos, por así decirlo. Y además que son lugares que dan plata. Sí, también el coste presupuestario ahí es alto, yo creo que debe ser más de 50, entre 40 y 50 millones, porque son los países más ricos también, como que tienen ahí, Exacto, inventen hartos recursos. Pero exacto. bien, ahora vamos a ir al último circuito de este video, ¿ya? Vamos a dejar los últimos 6 ya para la tercera parte, así que vamos a hacer el último circuito de este video y te toca presentar a Singapur. Hoy Singapur, qué interesante la primera carrera de noche, qué historia, ¿no? Vamos, Singapur, tira adelante, ¿no? Exactamente. Ya, Singapur, entonces, circuito callejero, ¿cierto? Circuito urbano.
Circuito que me parece que no puede ser reemplazado, es uno de, si no el mejor circuito callejero que tenemos Es como en el calendario de la es la Fórmula 1. madre de los circuitos callejeros modernos, ¿no? Exactamente, sí, de todas maneras, hemos tenido carreras bastante entretenidas ahí. Obviamente, recordemos algunos incidentes por ahí entre Raikkonen, Verstappen, Vettel. Entonces, me parece que es un circuito bastante entretenido, la verdad, donde también tiene este misticismo con respecto al tema del clima, ¿cierto? Que llueve, que no llueve, y si llueve también queda la embarrada. Entonces, la verdad es que me parece un circuito que tiene esa misticidad, ese misticismo de saber qué va a pasar. Es una carrera interesante, se forma un trazado bastante entretenido. Obviamente me parecía un poquitito más entretenido cuando no le cortaban la doble chicana que tenía. ¿Te acuerdas o no? Sí, 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 pero a mí me gusta la configuración nueva, lo encuentro más eficiente, la verdad. Sí, yo también considero lo mismo, pero esa doble chicana, la verdad que me parecía también una buena prueba para las muñecas de los pilotos. Pero claro, como no soy yo el Ah, que está mira, corriendo, espérate, obviamente no, yo lo veo perdón, perdón, entretenido. perdón. Espérame, no, yo comenté sobre el cambio que hubo en el tercer sector, pero claro, la doble chicane, que era como donde saltaban los autos, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Exactamente. En lo Sí, personal no me gustan tanto a mí como esos pianos que te hacen como estabilizar mucho el auto. Siento que desde todos los cambios que ha tenido ha ido avanzando siempre como a mejor, la verdad. Me ha sí, pasado sí, no, de todas maneras. que los dos cambios grandes que han tenido, ese cambio en esa chicane, por ejemplo, que era como la chicana y de la muerte, y el corte que se hizo en el tercer sector, ya que se hizo hace 2 años, también siento que ha Sí, sido como positivo, porque a veces pasaba que era como ya demasiado rebuscado el circuito, ¿me entiendes, no? sí, Y también uno va analizando otros detalles, así como la respiración del auto, en qué momento el auto toma un poco de aire, en qué momento el piloto descansa, son ciertos factores que había que simplificar Singapur porque al ser un trazado de casi 1 minuto 45 en la configuración antigua, sumado al calor, la humedad y no tener rectas para que por último el auto respire o el piloto descanse, creo que esos factores son importantes. Y a veces no todo es tanto en el trazado, sino como también en ese sentido, en esos circuitos, hay otros factores donde tú vas analizando la física del piloto, cómo le va afectando en el desarrollo de una carrera. Y creo que eso también a los pilotos, igual sacarles 5 o 6 curvas más es harto, ¿cachai? Que al final descansa el vehículo, se respira y también descansan un poquito los brazos y todo eso. ¿No? Porque sí, no, hoy. Singapur, y lo otro también que mira, el tema también, cuando sacamos esas curvas, vamos viendo que achicamos casi 25 segundos la vuelta y mejoramos un poco la probabilidad de poder terminar el Gran Premio. Así que Singapur los últimos años no se alcanzaba a terminar en vuelta, se terminaba por tiempo. Exacto. Entonces, en efecto, claro, son cambios que van mejorando un poquito todo lo que es el pilotaje y el desarrollo también de la carrera, porque creo que es fome, la verdad, terminar una carrera por tiempo, es mejor terminarla por vueltas. De ahí cuando hablamos Exactamente. del trazado me gusta porque es como que puedes gestionar, imagínate la carrera maravillosa que hizo Carlos Sainz, así gestionando el DRS con otros pilotos, la presión que se produce en estas zonas bien técnicas donde una pasada, pum, te lleva al muro, como Russell, tiene como esas cosas, sectores rápidos, sectores lentos, gestión, cambios de clima, tiene el tema de los factores ambientales, de los factores de la gestión de piloto, entonces siento que es como súper bueno. Y lo otro que se hace de noche, espectacular. ¿Cachai? Eso también creo que le Sí, da, pues no, de todas eso maneras. como que también salva mucho a un circuito urbano, así como que Azerbaiyán si fuera de Que noche sea de también noche. sería la raja, ¿cachai? Sería súper bueno, Exacto. claro. Sí, no, de todas maneras. Y no, me han gustado también las carreras que se han gestionado ellos. Siento que es súper bueno el circuito, así como súper buen aporte. Sí, no, obviamente, yo creo que suma más de lo que resta Singapur. En ese Mm, sentido, por lo menos en comparación al resto de los circuitos urbanos y excluyendo un poco a Jeddah, porque obviamente Jeddah en Arabia Saudita, ¿cierto? También da buenas carreras, da buenos espectáculos. Me parece que es el mejor circuito urbano que tenemos hasta el día de hoy en la Fórmula 1. sí, perfecto. Si bien en lo personal creo que incluso es como de los primeros que se integró el calendario de estos circuitos urbanos como modernos y fue como el mejor Sí, logrado, la verdad. Fue como el mejor sí, de todas logrado. maneras. Sí. Bien, Vamos con la evaluación entonces. vamos a ver con la evaluación, pues. Bueno, circuito en cuanto a lo que es conducción, de mi punto de vista, un 5 de 5. Muy, Sí, muy 5 de 5. exigente, entretenido, tiene bastantes variables, sectores rápidos, sectores lentos, con distintos tipos de curvas. Así que bien.
5 de 5. Las carreras para mí también, 5 de 5, súper entretenido saber qué va a pasar ahí en Singapur, porque en realidad es como muy a la suerte y es muy técnico y pueden chocar, siempre está ahí como hay muchas, es que hay muchas curvas en Singapur que puedes chocar, sí, literalmente. Exacto. Todas esas curvas donde el Norris estuvo a punto de chocar, a nosotros que somos sin racer, al más de alguno ha dicho, oye, yo también choqué ahí, ¿cachai? ¿O no? Pero ¿cuál es la Exactamente. diferencia? Que el Norris tiene que estar en un estado más de profesión, más de perfección, pues entonces ahí La no. diferencia es que a él le pagan y a nosotros no. Claro, claro, nosotros pagamos, pero no, todo lo que le pasó ahí es súper común ahí, pues, y claro, como que uno dice, oye, mira lo que le pasa, como que está concentrado, ¿cachai? ¿No? Claro, porque Sí, po, Singapur tiene muchos lados donde morir, la parte donde murió Russell también, si fue Russell sí, buscando po. ahí atacar ahí, y ahí no te perdona, porque esas partes como que se va apretando, se va cortando, hay Es que claro, curvas. es que tiene justamente donde se pegó Russell, ¿cierto? El año pasado, es que esa parte tiene un sacadito, por así decirlo, desde el muro externo, donde te aprieta un poco la Claro, curva, te haciendo estrangula. que no puedas tener tanto la posibilidad de tomar la próxima curva de manera más abierta, ¿cierto? Entonces se hace un poco más complicado y obviamente teniendo tres autos más adelante, ¿qué lo vaya a ver? Claro, 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 sí, estuvo buena. Y no, buenas carreras, la victoria de Sainz en Singapur, espectacular, estuvo increíble Sí, esa, la gestión de esa carrera estuvo espectacular, sí, Sainz es tremendo piloto, Sainz es tremendo piloto, yo sí. le deseo todo lo mejor También lo, en Williams, así mm, que pueda llevar la escudería más adelante, ya pensando en que Williams al fin pudo sacarse los pile driver y todas esas cosas, ¿cachai? Que tiene dos sí. pilotos que vale la pena y no, yo que siento que por lo menos quizás va a perder un poco de años muy buenos de Sainz, se van a perder esos 2 años Mm. muy buenos que en realidad, claro, está en su top de estar en un equipo capaz de pelear podios, pero yo sé que va a volver después al top, si tiene que si Williams no tiene esa capacidad de poder convencer, más seguro que se le va a abrir alguna posibilidad en algún equipo top nuevamente, a menos que Williams no pueda crecer, ¿ya? Pero bien, Exactamente. claro. Pero bien, no, Pero a mí lo, memorable. lo único que Fue yo memorable critico, esa victoria, fue memorable esa victoria de Carlos Sainz, y emocionante, fue emocionante esa carrera, ¿no es cierto? eh, Sí, fue brutal, brutal, una carrera que tú veis que el piloto está pilotando, está haciendo cosas, está pensando, está gestionando, está exacto, controlando, ¿cachai? Tiene ahí, esas son carreras que esa es la otra parte de la Fórmula Uno que no es la velocidad, porque se ha transformado también en algo más de gestión igual. A mí me encantaría que fuéramos todas las vueltas a tope, ¿eh? Sí, a mí me gusta esa Fórmula mm, Uno, ¿cachai? Porque siento que hay más accidentes, más incidentes, se busca más el límite y todo. Pero claro, lamentablemente la Fórmula Uno moderna es una Fórmula Uno de gestión. exactamente. Y yo lo único que le critico, por así decirlo, a Singapur es la poca utilidad del DRS. Debido a la Sí, carga, debido a la alta carga aerodinámica que necesita en un circuito como Singapur, el uso del DRS, también tenemos dos zonas de DRS, ¿cierto? La recta principal y en la... y bueno, al en el finalizar, sector ¿cierto? 2. El sector 1, no, al finalizar el sector 1. Sí, en el sector 2 está la segunda zona de reserva, saliendo de la zona de trabajo. Claro. Me parece que tiene muy poco uso, así que claro, si bien es cierto, tenemos pocos adelantamientos debido al uso del DRS, es un circuito donde más pesan las manos de los pilotos que la tecnología del auto. Igual, si no me equivoco, por ejemplo, la carrera de Sainz, creo que ahí el DRS estaba funcionando al ataque, pues. Por eso Sainz empezó a darle DRS a Norris para que no lo pudieran como pasar desde atrás. No tengo que ir recordando quién A estaba más. Hamilton. Estaba Russell y Venía venía Hamilton y Hamilton. Russell, y venía Hamilton con una parada extra, con neumáticos medio y con mucho más ritmo. Sí, y así le iba dando Sainz a Norris para que no pudieran pasar atrás, pues se hiciera trencito. Porque Exactamente. si alguno se descolgaba, yo creo que ahí también el DRS podría haber funcionado en esa parte, pues, en esas Sí, pues, condiciones de carrera. Estuvo sí, pues no, de interesante. todas maneras. Estuvo buena esa carrera, sí, buena esa carrera. La del año Sí, pasado, a ver qué pasó el año pasado. Me acuerdo que el Verstappen salió quinto y creo que ganó Norris, pues fácil, pues. Sí, pues ganó Norris sí, fácil el año pasado. Sí, sí, ganó Norris fácil el año pasado. El año pasado estuvo entretenido nomás porque el Verstappen venía ahí medio atrás y cosas así que estaban sí, pues. pasando. Sí. Bien. Ya, pues conclusiones entonces de Singapur. Se queda No, circuito 5 de se queda, 5. se queda. Claro, 5 de Sí, 5 carreras también súper interesantes y sobre todo se queda. Singapur tiene contrato, mira, Singapur, veamos al tiro, tiene contrato hasta 2028. Así que todavía nos quedan 3 años más de Singapur y yo creo que ese segurísimo va a estar siempre ahí por lo menos unos 5 o 10 añitos más en contrato. Sobre todo por la sí, yo locación, también creo y sobre todo por espero la locación. exactamente lo mismo. Sí. Sí.
Bien, vamos a cerrar este capítulo de hoy. Ya la segunda parte de circuitos, ya nos queda la última parte, los últimos 6 circuitos. Así que déjenos sus comentarios, sus impresiones. ¿Cuál de estos circuitos consideran ustedes que deberían quedarse en la Fórmula 1? ¿Cuál de estos circuitos deberían dejar y por cuál podemos reemplazarlos? Así que déjenos su like, su comentario y como siempre, muy entretenido compartir esta pasión con ustedes. Un abrazo, un gusto, Ignacio Grunenwald de acá y mi compadre Sebastián Sebastián, mi colega Mentenmayer por que acá. despídase ahora y mande sus conclusiones y su saludo a todos los suscriptores y seguidores que nos escuchan. Nada, como siempre, muy entretenido, ¿cierto?, de poder hablar sobre esta pasión que nos une, ¿cierto?, que es la Fórmula 1, entretenida la conversación con personas que conocen, ¿cierto? También recuerden no olvidar, ¿cierto?, dejar su like, su comentario ahí en la caja de comentarios, entonces, para ver si es que están de acuerdo conmigo o están más de acuerdo con Ignacio en alguna de las que diferimos. Así que, nada, esto es Cockpit Vivo, muchachos, y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.